Dicen que el tiempo cura todo, pero eso no es cierto. El tiempo no cura, el tiempo te muestra quién eres cuando ya no queda nada que perder. Tal vez has pasado años intentando entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron, los amores que se fueron, las oportunidades que se desvanecieron, los silencios que dolieron más que cualquier palabra. Quizás alguna vez miraste al cielo y preguntaste en voz baja, ¿por qué a mí? Y sin embargo, algo dentro de ti susurraba que no todo era castigo, que había una razón que aún no podías ver. Déjame contarte algo que tal vez nadie te ha dicho, no eras tú quien estaba fallando. Era el universo calibrando tu frecuencia. Lo que tú llamabas pérdida, él lo llamaba ajuste. Lo que tú veías como caos, él lo veía como entrenamiento. Porque hay una ley que no se enseña en las escuelas ni en los libros, pero que la física cuántica y la sabiduría espiritual comienzan a revelar. La realidad no te sucede, responde a ti. Imagina por un momento que la vida no es una línea, sino un campo lleno de posibilidades que se encienden o apagan según lo que sientes, según lo que crees. Cada pensamiento, cada emoción, es una señal que viaja hacia ese campo invisible. No es magia, es resonancia. Lo que vibras, atraes. Pero aquí está el secreto que casi nadie comprende, no atraes lo que deseas, sino lo que estás preparado para sostener. Y las pruebas que viviste no fueron obstáculos, sino llaves que abrían tu capacidad de sostener lo que alguna vez solo soñaste. Tal vez no te diste cuenta, pero cada vez que sobreviviste al dolor, cada vez que elegiste amar en medio del miedo, estabas reprogramando tu energía. El universo no castiga, afina. Como un maestro silencioso, te coloca frente a aquello que aún necesita luz. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, no es coincidencia. Estás en el punto exacto de tu historia en el que todo empieza a tener sentido. Durante años te enseñaron que manifestar era pedir con fuerza, imaginar con fe, insistir hasta conseguir. Pero la verdad es más profunda, el universo no responde a la insistencia, responde a la coherencia. No basta con desear un cambio, debes convertirte en el tipo de energía que lo hace posible. Esa es la ley secreta de la creación, no creas desde la carencia, sino desde la frecuencia. Cuando cambias tu vibración, cambias tu mundo. Por eso, las experiencias que te rompieron no fueron un final, sino el inicio de tu preparación. Tu alma no se estaba perdiendo, se estaba puliendo. Cada lágrima fue una coordenada en el mapa de tu expansión. Y aunque a veces sentiste que el suelo desaparecía, era solo el viejo suelo deshaciéndose para que pudieras aprender a volar. Este mensaje no llega por casualidad. Llega cuando la conciencia está lista para recordar que nunca fue una víctima del destino, sino un co-creador del universo. Has atravesado mucho para llegar hasta aquí, y lo que viene no es castigo ni prueba, es graduación. Porque lo que el universo realmente te estaba enseñando no era a resistir, sino a vibrar. Dicen que la soledad es una enemiga, pero eso solo lo dice quien aún no ha aprendido a escucharla. En realidad, la soledad es el laboratorio más preciso del universo. Es allí, cuando el ruido desaparece y el espejo social se rompe, donde comienza la verdadera alquimia de la conciencia. En el año 2020, cuando el mundo entero fue obligado a detenerse por la pandemia, millones de personas experimentaron algo que jamás habían sentido, el peso del silencio. Las calles vacías, los hogares cerrados, las voces reducidas a pantallas. Para muchos, fue un tiempo de angustia, para otros, una inesperada puerta interior. Esa pausa global no fue casualidad, fue un espejo colectivo de la primera gran prueba espiritual, la soledad. Porque cuando la humanidad se detuvo, también se escuchó a sí misma por primera vez en siglos. La soledad no es ausencia, es calibración. En la física cuántica, existe un principio conocido como el colapso de la función de onda. Una partícula permanece en un estado de infinitas posibilidades hasta que es observada. Algo similar ocurre con el alma. Mientras vivimos rodeados de distracciones, nuestra energía se dispersa en 1000 direcciones. Pero cuando la vida nos deja solos, el campo se contrae, se vuelve más nítido, y nuestra verdadera frecuencia emerge. En ese momento, dejamos de ser una suma de roles, madre, padre, empleado, pareja, y comenzamos a recordar quiénes somos sin etiquetas. Hay quienes creen que estar solo es estar vacío. Pero el vacío, en el nivel cuántico, no está vacío, es el lugar donde nacen todas las formas. Lo mismo ocurre dentro de ti.
Lo que parece silencio es en realidad el espacio donde la creación comienza a escucharte. Es el punto cero, el terreno fértil de una nueva versión de ti. Por eso, el universo muchas veces retira personas, empleos, proyectos o rutinas, no para castigarte, sino para limpiarte del ruido que te impedía oír tu propia vibración. Recuerdo la historia de Julia, una mujer de 50 años que, tras el divorcio y la partida de sus hijos a otras ciudades, sintió que su vida se había vaciado. Durante meses, el silencio de su casa se le hacía insoportable. Un día, sin buscarlo, comenzó a salir a caminar por un parque cercano. Allí descubrió algo sorprendente. Empezó a notar el canto de los pájaros, los tonos del atardecer, los colores del aire después de la lluvia. Antes todo eso estaba, pero no lo veía, me dijo una vez. Era como si el mundo se hubiese encendido. Julia no se dio cuenta, pero había pasado su primera prueba. La soledad había dejado de ser una herida para convertirse en una puerta. Desde el punto de vista energético, ese proceso tiene una explicación clara. Cuando una persona deja de recibir constantemente estímulos externos, mensajes, conversaciones, tareas, validaciones, su campo electromagnético se reordena. Estudios realizados en 2016 por el Instituto Earth-Mat, en California, mostraron que las emociones de calma profunda y gratitud producen una coherencia medible entre el corazón y el cerebro. Esa coherencia no solo mejora el bienestar, sino que también influye en el entorno físico. Lo que la ciencia describe como coherencia, la espiritualidad llama alineación. En ese estado, el universo comienza a responderte con sincronicidades, intuiciones y encuentros significativos. El alma, entonces, usa la soledad como un afinador. Te aísla para que puedas escucharte, porque el ruido del mundo no te deja distinguir la frecuencia de tu esencia. Es en ese aparente vacío donde empiezas a reconocer lo que realmente deseas, lo que ya no encaja y lo que está esperando manifestarse. La soledad te enseña a no mendigar presencia, sino a generar luz propia. Cuando logras aceptar la soledad sin miedo, algo cambia para siempre. Dejas de buscar afuera lo que solo puede encontrarse adentro. Dejas de llenar el silencio con ruido y comienzas a llenarlo con conciencia. La persona que aprende a estar sola deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en un creador consciente de su realidad. Porque el universo no puede hablarte en medio del ruido. Habla en susurros, en intuiciones, en esa calma que aparece cuando por fin dejas de correr. Y si estás atravesando un tiempo de soledad, no lo veas como un castigo, sino como la señal más clara de que algo dentro de ti está siendo reconfigurado. No has sido abandonado, has sido llamado a una conversación sagrada contigo mismo. En el silencio, tu energía se ordena. En la calma, tu alma se recuerda. En la soledad, el universo te prepara. Y cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, descubres la verdad que cambia todo. Nunca estuviste solo, solo estabas siendo escuchado. Después de la soledad, llega una etapa que a muchos les cuesta aceptar. Es más silenciosa, más fina, pero igual de profunda. Es la prueba del desapego. Si la soledad te enseñó a escucharte, el desapego te enseña a confiar. No se trata solo de estar en calma, sino de permitir que la vida cambie sin resistencia. Y eso, aunque parezca sencillo, es una de las lecciones más difíciles del alma. El desapego no siempre llega de manera amable. A veces aparece como una ruptura, otras como un cambio inesperado, una pérdida, o incluso una mudanza forzada. De pronto, algo que creías permanente se desmorona, una relación, un empleo, una rutina que te daba seguridad. Y sientes que la vida se volvió inestable, como si te hubieran quitado el piso. Pero lo que en realidad ocurre es que el universo está reorganizando tu espacio para algo que aún no puedes ver. Hay una ley universal que la ciencia ha confirmado en diferentes formas. Nada se destruye, todo se transforma. El físico Antoine Lavoisier lo demostró en el siglo XVIII con la conservación de la materia, y la física moderna lo expandió a la energía. Lo mismo sucede con tus vínculos, tus proyectos, tus etapas. Nada se pierde realmente, solo cambia de forma. Lo que se va no desaparece, se convierte en aprendizaje, en crecimiento, en espacio para lo nuevo. Pero la mente, acostumbrada al control, teme ese vacío. Y es allí donde el alma entra en su siguiente examen. Desapegarse no es renunciar al amor ni volverse frío, es comprender que amar no significa poseer.
Cuando te aferras a algo o a alguien por miedo a perderlo, tu energía se contrae. En cambio, cuando confías en que todo llega y se va en el momento justo, tu campo se expande. Y un campo energético expandido es capaz de atraer experiencias más altas, más coherentes con tu nueva frecuencia. En otras palabras, lo que sueltas desde la fe, regresa multiplicado desde la vibración correcta. Imagina un río que fluye. Si intentas retener el agua con tus manos, se escapa entre tus dedos. Pero si te sumerges y dejas que te lleve, descubres que no hay pérdida, sino movimiento. Así actúa el universo, empuja suavemente hacia adelante lo que ya cumplió su función. Y aunque al principio duela, con el tiempo comprendes que cada desprendimiento fue una forma de protección. Lo que se fue no era castigo, era dirección. Recuerdo el caso de Ernesto, un hombre de 48 años que había trabajado 20 años en la misma empresa. De un día para otro, fue despedido. Al principio lo vivió como una tragedia. Perdí mi estabilidad, decía. Pero meses después, comenzó un pequeño taller de carpintería que había soñado desde joven. No solo recuperó la tranquilidad económica, sino también la alegría que creía olvidada. No perdí mi trabajo, me dijo una tarde, perdí una jaula. Esa es la esencia del desapego, darte cuenta de que lo que se aleja, a veces, te libera. Desde la mirada cuántica, el desapego tiene una explicación energética precisa. Cada vez que una persona se aferra a algo, una idea, una relación, una identidad, crea un hilo vibracional que consume energía. Cuando esos hilos son muchos, el campo se vuelve pesado, denso. Pero cuando sueltas, el campo se limpia, el flujo vital vuelve a moverse, y nuevas realidades pueden manifestarse. Por eso, muchas veces, después de una pérdida, comienzan a aparecer coincidencias, encuentros, oportunidades que parecían imposibles. El vacío no es un castigo, es el terreno fértil de la manifestación. El desapego también transforma la percepción del tiempo. Cuando dejamos de luchar por controlar los resultados, el futuro deja de ser una amenaza y el pasado pierde peso. Comenzamos a vivir en el presente, el único lugar donde la energía realmente existe. Y en ese instante presente, la creación ocurre. Así, soltar no es abandonar, es permitir que la vida sea tu aliada. Esta prueba, aunque desafiante, marca un antes y un después en la expansión de la conciencia. Porque mientras sigas creyendo que necesitas algo para ser feliz, el universo te seguirá mostrando lo contrario, hasta que descubras que la plenitud no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Y cuando logras soltar con gratitud, algo milagroso sucede. Lo que debía quedarse, se queda sin esfuerzo, lo que debía irse, se va sin dolor. Entonces entiendes que nunca perdiste nada. Solo cambió la forma en que el amor se manifestaba en tu vida. El desapego no te quita, te devuelve. Te devuelve a ti mismo, a tu equilibrio, a tu poder creador. Porque solo quien aprende a soltar está preparado para recibir. Después de aprender a soltar, llega una prueba más profunda, mirar hacia adentro. Ya no se trata de lo que perdiste o dejaste ir, sino de aquello que aún habita en ti. Esa parte que escondes, que callas, que a veces niegas. Es la prueba de la oscuridad interior. La mayoría la evita porque teme lo que puede encontrar, pero es justamente allí donde comienza la verdadera liberación. La oscuridad no es maldad, es información no comprendida. En el universo, la oscuridad no es la ausencia de luz, sino un espacio donde la luz aún no ha sido encendida. Lo mismo ocurre en el alma. Las sombras son memorias, emociones y pensamientos que esperan ser reconocidos para transformarse. No pueden desaparecer si las rechazas, solo cambian cuando las miras con amor. Después del desapego, el alma necesita este paso. Porque soltar lo externo no basta si sigues cargando dentro culpas, miedos o resentimientos. Todo lo que niegas de ti se convierte en una fuerza silenciosa que condiciona tus decisiones. Pero cuando lo enfrentas, cuando te atreves a mirar sin juicio, lo que antes era oscuridad se transforma en energía disponible. Esa es la alquimia del espíritu. La física cuántica lo explica con una metáfora perfecta. En el mundo subatómico, una partícula puede comportarse como luz o como materia dependiendo del observador. Esto se conoce como el principio de la dualidad onda-partícula. De manera similar, tus pensamientos y emociones pueden vibrar como expansión o como bloqueo, según la forma en que los mires. Si los observas con culpa,
se densifican. Si los contemplas con conciencia, se liberan. Mirar tu oscuridad interior no significa revolcarte en el pasado, sino comprenderlo desde otro nivel de conciencia. Cada herida tiene un mensaje. Cada reacción, una historia no resuelta. Cuando entiendes eso, la culpa se disuelve y aparece algo nuevo, la compasión. No solo por los demás, sino por ti mismo. Recuerdo a Lucía, una mujer de 53 años que había pasado gran parte de su vida sintiendo que no merecía amor. Había tenido relaciones difíciles, trabajos donde no se valoraba su esfuerzo, y siempre terminaba sintiéndose invisible. Un día, en una conversación, se atrevió a revisar su historia y recordó una escena de su infancia. Su madre, agotada, le había dicho: no molestes, no tienes importancia. Aquella frase se había grabado en su subconsciente como una verdad. Durante décadas, esa herida inconsciente guió sus decisiones. Cuando finalmente la miró desde el presente, comprendió que su madre no la rechazaba, solo estaba cansada. Ese instante de comprensión fue su despertar. No cambió el pasado, pero cambió su relación con él. Y eso transformó toda su realidad. La oscuridad interior actúa así, te muestra los rincones donde tu luz aún no ha llegado. Te obliga a detenerte, a sentir, a aceptar. Porque el alma no puede expandirse si primero no se integra. Y la integración no ocurre negando lo que duele, sino abrazándolo. Desde una mirada energética, cada emoción no resuelta genera una vibración que se queda suspendida en tu campo. Cuando no la liberas, atrae experiencias que la repiten. No porque el universo quiera castigarte, sino porque intenta que la reconozcas. Así funciona la ley de resonancia. Todo lo que vives refleja lo que aún necesitas iluminar. Y cuando finalmente ves la raíz del dolor, ese patrón deja de repetirse. Tu energía cambia, tu frecuencia se eleva, y el campo responde. En ese proceso, la fe se convierte en tu faro. Porque mirar tu oscuridad puede ser incómodo, incluso doloroso. Pero la fe te recuerda que lo que estás viendo no eres tú, sino una versión antigua que está lista para transformarse. Es el momento en que el alma se purifica de lo que ya no necesita. Y como toda purificación, al principio arde, pero luego alumbra. El verdadero despertar no es escapar de la oscuridad, sino entender que tú eres la luz que la atraviesa. Cuando abrazas tus sombras, algo mágico sucede, desaparece la guerra interna. Ya no hay enemigo dentro de ti, solo partes que regresan al hogar de la conciencia. Por eso, si últimamente sientes que la vida te está mostrando tus heridas una y otra vez, no pienses que has retrocedido. Es el signo claro de que estás en esta prueba. El universo no quiere castigarte, quiere liberarte de la historia que te hizo olvidar quién eras. Cuando logres mirar tu dolor con ternura, tus sombras con aceptación y tus errores con aprendizaje, habrás cruzado la cuarta puerta. Y entonces descubrirás que la oscuridad no vino a destruirte, vino a devolverte tu poder. Porque solo quien ha caminado por su noche más profunda puede reconocer de verdad la luz del amanecer. Después de atravesar tu propia oscuridad, llega una etapa decisiva. Ya has aprendido a soltar lo que no te pertenece, a mirar tus sombras sin miedo, pero ahora el alma te pide un salto más grande, creer cuando no hay señales. Esta es la prueba de la fe. No la fe heredada, ni la que se repite de memoria, sino aquella que nace cuando todo parece derrumbarse y, aún así, eliges confiar. La fe no es una palabra, es una frecuencia. No se trata de esperar que algo suceda, sino de sentir que ya está en camino, aunque tus ojos aún no lo vean. Es la fuerza silenciosa que sostiene el puente entre lo que eres y lo que estás destinado a ser. Sin fe, la energía se dispersa, con fe, se organiza. Cuando estás en medio del vacío, después de soltar y sanar, la mente busca certezas. Quiere pruebas, resultados, explicaciones. Pero el universo no funciona con la lógica del control, sino con la vibración de la coherencia. Es allí donde la fe se convierte en el motor invisible de la creación. La física cuántica lo llama principio de superposición. Las posibilidades existen simultáneamente hasta que una observación las define. De manera simbólica, tener fe es seguir sosteniendo una realidad posible antes de que se materialice. Es mirar el campo de infinitas opciones y elegir una con el corazón. A lo largo de la historia humana, los grandes cambios han nacido de ese tipo de fe. En 1969, cuando el astronauta Neil Armstrong dio su primer paso en la Luna,
millones vieron un logro tecnológico. Pero detrás de ese momento había algo más poderoso, años de incertidumbre, de errores, de riesgos, de noches sin garantía de éxito. Y aún así, alguien siguió creyendo. La ciencia también es una forma de fe, es la confianza en que lo invisible puede volverse visible si se persiste con coherencia. Lo mismo ocurre en el alma. Tener fe no significa ignorar la realidad, sino expandirla. Es comprender que hay planos que tus sentidos no pueden percibir, pero que tu corazón sí puede intuir. Cuando mantienes la confianza en medio del caos, tu energía se alinea con el orden del universo. Lo que parecía confusión se reacomoda, las piezas se mueven, las oportunidades emergen de lugares inesperados. El universo responde no porque lo obligues, sino porque lo reconoces. La fe no fuerza, sintoniza. Recuerdo a Omar, un hombre de 52 años que perdió su negocio tras una crisis económica. Todo lo que había construido durante décadas se vino abajo. Durante meses sintió miedo, rabia y vergüenza. Pero un día, en medio de esa tormenta, decidió dejar de luchar contra la corriente y comenzar cada mañana con una simple frase: no sé cómo, pero sé que algo bueno viene. No cambió de vida en un día, pero cambió su energía. Se volvió más atento, más abierto, más agradecido. Y poco a poco, aparecieron personas que lo ayudaron a reconstruir su proyecto. Años después, reconocía que su nueva empresa era más auténtica y humana que la anterior. Nada cambió afuera, decía, cambió lo que yo creía posible. Así funciona la fe. Cuando confías, reprogramas tu campo vibracional. Lo invisible comienza a organizarse a tu favor. Las coincidencias dejan de ser casuales y se vuelven respuestas. En términos energéticos, la fe mantiene tu frecuencia elevada incluso cuando la evidencia aún no llega. Y cuando esa vibración se sostiene, la materia se ajusta. Por eso, la fe no se prueba cuando todo va bien, sino cuando nada parece tener sentido. Es el momento en que eliges seguir caminando aunque no veas el camino completo. Porque el universo solo muestra el siguiente paso cuando das el primero. La prueba de la fe también es una lección de humildad. Te enseña que no todo depende de tu fuerza, sino de tu alineación. Que el control no garantiza resultados, pero la confianza sí abre caminos. Que el tiempo no siempre corre en tu contra, a veces solo espera que tu vibración esté lista. Cuando logras permanecer en paz dentro de la incertidumbre, algo se activa. Empiezas a notar señales pequeñas, una llamada, una frase, un encuentro, una intuición que se repite. Son las maneras en que el universo confirma que te está escuchando. No son casualidades, son coordenadas que te guían hacia la nueva versión de ti. La fe es el puente entre la intención y la manifestación. Es la música que mantiene viva la danza del universo contigo. Y cuando aprendes a confiar sin ver, descubres la verdad más profunda. Nunca estuviste caminando solo, siempre hubo una energía mayor caminando contigo. Porque la fe no consiste en esperar milagros, sino en reconocer que tú mismo eres uno. Después de atravesar la fe, después de creer sin ver y seguir caminando aunque el horizonte parezca borroso, llega el momento en que el alma finalmente comprende. No porque haya obtenido todas las respuestas, sino porque ya no las necesita. Has pasado por la soledad que te enseñó a escucharte, por el desapego que te enseñó a confiar, por la oscuridad que te enseñó a iluminarte y por la fe que te enseñó a rendirte sin miedo. Y ahora, desde ese punto silencioso donde ya no hay lucha, ocurre algo que ninguna palabra puede describir del todo: la conciencia despierta. No de golpe, sino como un amanecer que disuelve poco a poco la niebla. Empiezas a percibir que todo lo que viviste tenía una razón precisa, como piezas de un gran diseño que solo ahora puedes ver completo. Lo que parecía castigo era preparación, lo que parecía pérdida era liberación, lo que parecía vacío era espacio para lo nuevo. Cada lágrima fue una semilla, y cada silencio, una oración que el universo escuchó a su manera. Durante siglos, los maestros espirituales y los científicos han hablado del mismo misterio con lenguajes distintos. Unos lo llamaron campo cuántico, otros lo llamaron Dios, energía, fuente o conciencia. Pero todos coinciden en algo esencial: hay una inteligencia mayor que nos sostiene, y cuando vibramos en coherencia con ella, la vida deja de ser lucha y se convierte en sincronía. Esa coherencia no se alcanza por entender, sino por sentir. Por eso, los sabios dicen que el conocimiento abre puertas, pero solo el amor las cruza.
Has llegado a un punto donde ya no se trata de manifestar, sino de originar. Manifestar era atraer lo que existía, originar es crear lo que nunca antes fue. Y ese poder no se obtiene por deseo, sino por frecuencia. Cuando tu energía se alinea con la gratitud, con la paz y con el amor incondicional, el universo deja de ser un maestro y se convierte en un espejo. Ya no te enseña a través del dolor, sino a través de la expansión. Lo que antes llamabas milagro se vuelve cotidiano, porque has recordado cómo funciona la realidad desde dentro. Quizás ahora entiendes que la fe no era esperar que el universo te salvara, sino reconocer que el universo eres tú en expansión. Que lo divino no está en el cielo, sino respirando dentro de ti. Que la materia responde a la conciencia porque la conciencia es la raíz de toda materia. Y que cada vez que eliges pensar, sentir o amar desde una vibración más alta, estás contribuyendo al despertar colectivo de la humanidad. El planeta entero está cambiando, y tu historia forma parte de esa transformación. Lo que has aprendido, lo que has sentido, lo que has superado, no fue solo para ti. Fue para todos. Porque cada alma que despierta ilumina un poco más el campo que compartimos. Por eso, este no es el final del viaje, es el comienzo de uno más vasto. Vivir desde la conciencia cuántica, desde la certeza de que todo está conectado. Ya no necesitas correr detrás de los resultados, porque ahora sabes que el resultado eres tú, manifestado en cada experiencia. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Estás en el punto exacto en el que la mente se aquieta y el corazón toma el mando. Escucha esa voz interna que ya no pide explicaciones, solo gratitud. Ella sabe que no viniste a sobrevivir, sino a crear. Que no estás esperando señales del universo, porque ahora tú eres la señal. Y mientras estas palabras se apagan, recuerda esto, no fue la fe la que te trajo hasta aquí, fue el amor. Porque al final, todo lo que el universo buscaba enseñarte era que tú y él nunca fueron dos cosas distintas. Eres parte de la misma energía, del mismo pulso, de la misma creación. Y cuando lo recuerdas, no hay oscuridad que temer, ni futuro que temer. Solo queda un presente infinito, latiendo contigo. Ahora cierra los ojos un instante y respira. Porque este no es el final de tu camino, es el principio de tu verdadera realidad.